Cuando se suban al metro de la Ciudad de México van a saber lo que es calor, calor humano. Mientras tanto, no sabe nada de calor. Sí, sí, sí. Bueno, Hechos 23. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo, que sea Él en medio nuestro y que sea glorificado. Entonces, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias por primeramente, pues permitirnos estar nuevamente reunidos para considerar tu palabra, para considerar tu verdad. Te pido, Padre, que seas tú con cada uno de nosotros, no solamente para oír tu palabra, sino para ser hacedores de la misma. Que nos ayude, Señor, a poner por obra lo que tú nos hablas a través de tu maravillosa palabra. Sé tú, Señor, glorificado en medio nuestro. Eh, Perdónanos, Señor, por las veces que no atendemos a lo que tú nos dices, no hacemos caso a lo que tú nos hablas. Pero ayúdanos, Señor, a poner por obra tu voluntad, tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 23. La idea es hoy llegar al verso 11. Sí, llegamos al verso 11. La semana pasada vimos del verso 1 al verso 3. Se los leo y nada más subrayo lo que vimos la semana pasada para continuar. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? La semana pasada resaltamos dos ideas respecto a este tema. La idea uno es que Pablo dice, ¿no? Yo con buena conciencia he vivido delante de Dios. Y de ahí hablamos acerca de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y la conciencia es esto que dicta nuestros valores y principios y están previamente cargados, por así decirlo, en nuestro CPU, ¿no? En nuestro disco duro, ¿no? Están previamente cargados por lo que hemos vivido y va a influenciar 100% a la conciencia, nuestros valores, lo que vivimos desde pequeños hasta el día de hoy, lo que tú le das como un valor importante en tu vida, eso es lo que va a marcar, ¿no? Y veíamos cómo hay distintos tipos de valores, por así decirlo, o de conciencia, ¿no? Hablando de, pues hay quien su conciencia le dictará una cosa respecto a un tema y habrá otras personas que les dictará otra cosa. Pero la realidad es que tenemos que estar conscientes de que puede ser que lo que yo tengo como un valor, como un principio, puede estar mal, puede no ser lo correcto. Entonces, como discípulos del Señor, como cristianos, no debemos dejarnos llevar por lo que nosotros aprendimos, heredamos, o hasta mismo hoy hemos desarrollado como concepto de todo el acumulo de pensamientos durante toda nuestra vida. Más bien debemos de ser guiados por lo que la palabra del Señor establece como su voluntad, ¿no? Más allá de lo que tú y yo podamos pensar. Muchas veces en un tema matrimonial, por así decirlo, nos topamos con ideas que podrían chocar, ¿no? Y podrían cruzarse hasta en una relación, ¿no? Pero más allá de hacer caso a lo que él dice, lo que yo digo, mejor vayamos a lo que el Señor dice. Él sí tiene la razón. Fuera de él, la verdad es que toda la razón que podamos tener está discutible, es discutible. Él es el único que tiene la razón. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser la que marque nuestro estándar de conducta, nuestros valores. Tendrá que ser la conciencia que habla nuestras vidas y de la cual tú y yo debemos de hacer caso. No lo que oímos, no lo que se nos enseña, no lo que esta sociedad establece.
Imagínate si nos dejáramos llevar por lo que esta sociedad dice. O sea, un día es una cosa, otro día es otra cosa, y los valores están cambiando de manera constante, ¿no? O sea, bueno, ya no voy a entrar en detalles. Tú sabes de lo que te hablo, ¿no? O sea, los estándares de valores que hay en esta sociedad son demasiado cambiantes y no son nada estables, por lo cual la mejor forma o el mejor lugar a donde tú y yo podemos correr para establecer como valores y principios para nuestra vida, lo mejor es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, es perfecta. Dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta que transforma el alma. Entonces, creo yo que no hay mejor lugar a donde tú y yo podamos correr como consejo para nuestras vidas que la palabra de Dios, ¿no? Por lo cual, pienso yo que la mejor forma de evaluar cómo está nuestra conciencia es a través de lo que el Señor nos habla en su palabra. Más allá de lo que yo pienso, de lo que tú piensas, de lo que la sociedad piensa, ¿qué dice Dios? ¿No? Pablo dice esto, yo estoy limpio de la conciencia o estoy bien delante de Dios. Y tenía dos connotaciones o dos vertientes esta idea. Una es que sí, Pablo, al ver la circunstancia en la cual estamos viendo, el contexto de lo que está pasando, sí, definitivamente Pablo no había hablado mal en contra de la ley, en contra del templo, en contra de lo que ellos pensaban que Pablo hablaba. Definitivamente Pablo no se paró en contra de ello. Sin embargo, si tú y yo vemos la vida de Pablo antes de Cristo, sí había muchas cosas que había hecho de manera incorrecta, ¿no? Pero bueno, no vamos a poner en la silla de acusado a Pablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para poder acusar a alguien? Nadie. Antes de pensar en acusar a alguien, tendría yo que ser pasado yo por esa silla de juez, ¿no? Y ahí sí ya no. ¿Ah? Cada vez que reflexiono en esta idea, en la idea de somos muy buenos para juzgar hacia afuera, pero muy poco justos cuando juzgamos hacia adentro. Hacia afuera somos muy fáciles de juzgar lo que los demás hacen bien, mal, hasta el cómo venimos vestidos. Por ejemplo, hoy a lo mejor estabas pensando, hoy el pastor no se peinó, ¿verdad? Hice el esfuerzo, pero se me hizo tarde en la mañana. Y podrías tú juzgar eso, ¿no? Pero yo digo, antes de pensar en ello, pues sería bueno que te vieras en el espejo, ¿no? Y ya podrías determinar o tener el valor para. Pero así somos, en nuestra naturaleza así es. Somos muy fácil para juzgar lo que los demás hacen y somos muy poco justos cuando juzgamos hacia nosotros mismos. El único que puede juzgar de manera correcta es el Señor Jesús, que ve todo, Dios. Que Él sí ve las intenciones que hay en nuestros corazones. Él sí las ve. Fuera, nadie ve las intenciones. Absolutamente nadie podemos ver con qué intención hicimos o hace la gente determinada cosa. No lo sabemos. Por eso pienso y reitero la idea. Nuestra conciencia tiene que estar guiada no por lo que dice esta sociedad, no por lo que yo aprendí, sino por lo que la palabra de Dios dice. La segunda idea que vimos la semana pasada es que Pablo, después de que el sumo sacerdote le manda que le golpeen en la cara a Pablo, ¿no? Pablo le responde, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? La reacción, el Señor Jesús de manera paralela pasó por una circunstancia similar a esta, en donde el Señor Jesús estaba delante del sumo sacerdote, fue juzgado, fue golpeado, fue flagelado, lastimado, torturado, y el Señor nunca respondió, ¿no? O no respondió el agravio como contesta Pablo. Podríamos de la misma manera no juzgar a Pablo, ¿no? O sea, tal vez bajo circunstancias menos complicadas como la que está viviendo Pablo, yo en lo personal hubiera reaccionado distinto. A lo mejor hasta grosería se hubiera dicho, ¿no? O a lo mejor
hasta voltearía el puño en contra de Dios, ¿no? No sé. A veces por circunstancias más pequeñas, hasta llegamos a cuestionar la voluntad de Dios. Te quedas sin quincena, ¿no? Y Señor, ¿por qué a mí me dejas sin mi quincena? ¿Qué te he hecho? O hasta pueden llegar a decir, habrá alguien que pueda pensar, no, yo ya no creo en Dios porque Dios se ha olvidado de mí, ¿no? O Dios no es malo y como Dios no es malo y entonces ya terminas haciendo una reflexión ahí toda extraña, terminas en la negación de Dios. A veces por cosas mucho más sencillas llegamos a cuestionar la voluntad perfecta de Dios, perfecta y soberana. Por eso es que no podemos juzgar a Pablo en su reacción. Sin embargo, el Señor Jesús nos da un ejemplo de mansedumbre, nos enseña cómo actuar en medio de circunstancias en donde pudiésemos estar padeciendo el agravio. Y el Señor nos enseña que más allá de reaccionar con una actitud visceral, debemos de reaccionar como un hijo de Dios. El Señor dice, vosotros sean santos porque yo soy santo. No como Él, porque jamás llegaríamos ni cerca a la santidad de Dios, sino porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y dice en 1 de Pedro 2, 21, 22, lo leímos la semana pasada, pero no quiero dejar de leértelo. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él nos dio este ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, el Señor caminó por un lugar y nosotros debemos de seguir ese caminito atrás de Él. O imitando las pisadas del Señor. Digo, se me hace tan gráfico, tan fácil de entender y de visualizar en mi mente, ¿no? El Señor caminó un camino, valga la redundancia, y atrás de ese camino vamos tú y yo tratando de pisar por donde Él pisó. Se me hace extraordinario. Pero a veces decimos, no, mi camino es como mejor que el que Él me muestra. Pero dice aquí que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se le halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al juez que juzga justamente. Creo que Pablo debió haber entendido esto. Ahora lo extiendo a nosotros. Creo que tú y yo debemos de entender esto, que a lo mejor cuando nuestro jefe de trabajo, por así decirlo, o nuestro jefe aquí, mi jefe de papá, ¿no? Te pide algo injusto o te pide cosas que no están bien desde tu punto de vista. Como algo tan simple como, pues ve por las tortillas, pero yo ya fui por la leche. Sí, pero ve por las tortillas. No, pero es que, qué injusta es, qué injusto eres, ¿no? Así somos los jóvenes cuando eres joven. Qué injusto eres. Y tú, o sea, solo te estoy pidiendo ve por las tortillas, ¿no? O sea, y de repente es así como, qué injusta es la vida, ¿no? Y tú no sabes lo que es la injusticia de la vida. Y sabes qué? Que el que sí realmente puede juzgar justamente es el Señor. Porque Él ve la realidad de las cosas. Pienso yo, este pasaje lo he aplicado en consejerías matrimoniales, en donde a veces él o ella vienen en una actitud de he sido lastimado, he sido pasado por sufrimiento, qué injusticia, casi, casi. Y de repente yo pienso, yo no puedo ver el cuadro completo, pero hay alguien que sí lo ha visto durante no solamente un periodo de tiempo de una semana, sino desde que se casaron y aún antes de que se casaran, que es el Señor. Él es el único que puede juzgar justamente, porque yo siempre voy a juzgar en mi relación matrimonial, siempre voy a juzgar desde la lente de mi vista. Y siempre en las consejerías matrimoniales
pregunto, ¿y tú cómo consideras que está tu matrimonio? Y casi siempre hay el uno que dice, bien, y el otro que dice, no, nada bien. Entonces es chistoso, porque te das cuenta de que hay ópticas distintas. Pero así somos, lamentablemente así somos. Juzgamos desde la óptica de nuestra vista y ese juicio puede no ser el correcto. Ese juicio puede no ser el más idóneo. Por lo cual, creo yo que necesitamos del Señor. Apelamos al justo juicio que el Señor tiene. Por eso Pablo creo que debió haber dicho que Dios juzgue. No yo, no tú. Sin embargo, Pablo emitió un juicio. Dios te va a golpear, pared blanqueada. Creo yo que no debemos de reaccionar así. Nuestra reacción como discípulos del Señor tiene que ser como nuestro Señor, que cuando le maldecían no respondía, sino que encomendaba su causa al juez que juzga justamente. El día de hoy el humanismo te va a decir todo lo contrario. Defiende tus derechos personales. Una amiga nos decía, ¿y dónde están los derechos humanos de los animales? Y yo, esa es una buena asociación nueva, ¿no? Los derechos humanos de los animales. ¿Y sabes qué? Que tenemos que apelar no a nuestro juicio, no al juicio humano, sino al justo juicio de Dios. Cuando te halles en una situación adversa, antes de apelar a tu buen juicio, apela al justo juicio de Dios. ¿Qué es esto? Porque suena así como ambiguo, ¿no? Como cuando me decían, espera en Dios. Y yo, ay, ¿qué es esperar en Dios, no? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es apelar al justo juicio de Dios? ¿Qué es eso? Está bien sencillo. Ora. Antes de reaccionar en tu carne, o sea, mi esposa me dice algo, oye, que no sé qué, que no sé qué. Antes de yo reaccionar, hey, tú, pero tú también, y que no sé qué, y encharcarme en una situación de discusión, mejor oro. Señor, ayúdame a entender la parte de mi esposa, ayúdame a entender lo que ella está expresándome antes de yo reaccionar visceralmente. Ahora eso aplícalo en toda tu vida. Antes de reaccionar ante el agravio, mejor ora y apela al justo juicio de Dios, en donde tú puedas reflexionar delante de Dios honestamente qué tanto del lado tuyo hay responsabilidad. Esta semana una parejita me buscó, no es de aquí, no te preocupes, no te voy a balconear. Todos los que me hablaron, chin, ya va a hablar de mí, ¿no? No es de aquí. Están en Ciudad de México respira. Y me platicaban ahí algunas situaciones. Él me habló y me decía algunas situaciones por las cuales pasaron o están pasando. Y en todas las situaciones que él me ponía, en ninguna él tenía la culpa. Y yo así, de verdad, al último, después de oírlo por 1 hora y media, le dije, oye, y en todo esto que tú me platicas, porque suelo anotar lo que me van diciendo, ¿no? Las palabras clave que van diciéndome, las voy anotando. Y le digo, ¿qué de todo esto que me dices hay responsabilidad tuya? Y me dice, no lo había pensado. Y yo, ¿estás al borde del divorcio? ¿Y no te habías sentado a reflexionar qué responsabilidad hay tuya? No lo juzgo. Al contrario, es muy probable que yo así sea. Es muy probable que la óptica con la que yo mido las cosas sean desde mi concepción y no bajo la concepción justa, correcta. Por lo cual te invito a eso, termino la idea. Apela al justo juicio de Dios. Algo que Carla y yo hemos hecho desde hace muchos años es, si hay una disertación de ideas, oremos. Pasemos un tiempo de oración
en el que Dios nos diga qué vamos a hacer. Y si después de orar, no cambia el sentir de uno y del otro, sigamos orando. Y en algún momento yo sé que Dios, alguno de los dos, nos va a marcar el rumbo hacia qué tenemos que decidir. Te lo dejo ahí como consejo. Si te sirve, pues bien. Verso 4. Sigue Pablo presentando cierta defensa. Ahorita ya es una defensa más en cortito, a diferencia de la defensa del capítulo 22. Y les dice a los que estaban presentes, se cree que más o menos había 40 personas a la defensa del capítulo 22, que era la multitud. Aquí ya nada más eran prácticamente el Sanedrín, algunos fariseos, saduceos, y los principales romanos, ¿no? Como 40 personas. Están en el lugar a un lado del templo, que era un lugar romano que se utilizaba para pues, donde estaban los soldados o para salvaguardar o poner en preso a ciertas personas por causa de los judíos, porque eso era algo muy común. Los judíos eran bien alborotadores. Eso se me hace chistoso, pero bueno, ya no voy a hablar más de los judíos. Dice el verso 4, los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios sin injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que eras sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto está basado en Éxodo 22:8, que hablaba de ello, ¿no? De alguien principal del pueblo al cual no se le podía, pues, decir nada, ¿no? Como un mandato de parte de Dios. Entonces Pablo, notando que había una parte de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman, pues, estas cosas. Pablo astutamente, al ver que hay dos grupos de personas religiosas, toma la decisión de, bueno, voy a hacer uso de esta idea, pues, para dividir la audiencia, y astutamente hace esto, ¿no? Y dice: se me acusa acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, sin aclarar cómo vendría la resurrección, o cuál sería o cómo sería el que vendría la resurrección a la vida eterna, sin aclararlo. Simplemente dice: de la esperanza y de la resurrección se me juzga. Había en este momento cuatro fuerzas religiosas. Ahí, mi querido José Luis, hay una filmina en donde están las cuatro fuerzas religiosas. A esa mera. Una eran los fariseos, otra eran los saduceos, otras eran los esenios y los celotes. Eran las cuatro fuerzas religiosas que predominaban en el tiempo de nuestro Señor Jesús. De alguna manera, grupos políticos religiosos, y cada uno representaba sus propias ideologías, por así decirlo. Por ejemplo, los fariseos, pues ellos se apegaban mucho a la ley, a lo que la ley decía, y esa era su base. De hecho, eran muy pegados a la ley. Eso me llama la atención y de alguna forma me preocupa, porque los que nos hemos denominado sana doctrina, nos aferramos mucho a la palabra de Dios y nos queremos apegar tanto a la palabra de Dios que corremos el riesgo de caer en fariseísmo. Así es que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, y si a alguien el Señor acusó, fue a los fariseos. Si a alguien el Señor señaló y les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Fue a los fariseos. Basta que leas, si no mal recuerdo, Mateo 30 y algo,
Si alguien me ayuda a buscarlo, donde el Señor acusa a los fariseos, pero está ahí en Mateo, arriba del capítulo 30 por ahí, si no mal recuerdo. Y les hace unas acusaciones terribles. Aquellos que guardaban la ley celosamente. Por lo cual, familia, yo te invitaría a que, ¿cuál era la característica de los fariseos? Con esto voy a resumir la característica religiosa. Decían, mas no hacían. Ese es el religioso fariseo. Puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero poco lo aplica. Gracias, fíjate, estaba lejos del 30. Mateo 22, es donde acusa a los fariseos, ¿no? Todo un capítulo. Okay, gracias. Entonces, el género o el grupo político religioso fariseos, el día de hoy, la sana doctrina podría estar llena de ellos. Por eso, cuidado, mis hermanos. Cuida tu corazón. Que cuando tú estés acusando a alguien de alguna idea que desconoce, tengas una actitud farisea y sea una actitud condenatoria más que de amor. Porque dice 1 Corintios 13 que podrás tener todo el conocimiento, pero si no estás sazonado con amor, solamente es ruido. Por lo cual, detrás de la verdad tiene que venir el amor. Porque la verdad es la verdad. Pero si detrás de la verdad no está sazonada con amor, entonces no tiene valor la verdad. Por ejemplo, si alguien tú ves que desconoce ciertas cosas doctrinales y tú vienes con la espada más que para ayudar a salir de la ignorancia, para condenar, entonces la motivación no es la correcta. Y eso sucedía con los fariseos. ¿Te acuerdas? Aquel fariseo que estaba en el templo, el Señor Jesús lo platica como una historia que dice que estaba un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era alguien que se le consideraba pues un traidor de la nación. Estaba él recaudando impuestos porque recogía el dinero a los judíos para dárselos a los romanos. Y estaba el fariseo en el templo diciendo, Señor, gracias porque no me has hecho como este hombre pecador. Mientras el recaudador de impuestos dice que ni siquiera se atrevía a alzar la mirada y que decía, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, y se pegaba el pecho. Y termina el Señor diciendo, ¿quién de los dos realmente salió justificado delante de Dios? ¿El fariseo o el recaudador de impuestos? Cuidado que tú y yo nos hallemos orando, gracias Señor que yo no soy como este pecador. Te soy sincero, yo muchas veces he orado así. Volteo a veces y veo a alguien y digo, ay, qué bueno que yo no soy así. ¿No te suena igual a tu actitud a veces? ¿A nuestras actitudes? Yo sí soy perfecto, pero mira, este hombre que no es perfecto igual que yo. ¿Quién salió más justificado? Ahora ahora que estudiamos en las células la oración, como buen fariseo, soy celoso de la oración, del cómo se debe de orar, sinceramente. Pero le decía yo a mi esposa que esta semana pasada, fue la antepasada, perdón, que me metí a varias células y estaba escuchando el cómo oran. Y mi corazón religioso fariseo a veces se rasgaba las vestiduras, ¿no? ¡Oh! Y pasaba ceniza por encima de mí, ¿no? Por el hecho de que dice, cuando vosotros pues orarán, oren así. El Señor nos dice cómo debemos de orar. ¿Y te acuerdas cómo dice? Padre nuestro. O sea, la oración hacia quién tiene que estar dirigida. Entonces yo religioso, cuando oigo a alguien que dice, Espíritu Santo, ay, siento que me jalan mis 3 pelitos que me quedan.
Pero ¿sabes qué? Algo que entendí esta semana, que Dios me dijo: sepulcro blanqueado. Me dijo, esas oraciones a veces son más honestas que la tuya, que muy ortodoxa. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? No vuelvo a juzgar el cómo ora alguien. Porque muchas veces esas oraciones son más honestas delante del Señor que mi oración muy cuidada de las palabras. Que a veces me preocupo más por lo que digo en las palabras que en lo que hay en mi corazón a la hora de expresarlo. Un día en una reunión de oración, estábamos los maduros en Cristo y estaba una persona que recién había llegado a Cristo, que cuando le dijimos, pues vamos a orar y te toca orar, él dijo, no, es que no sé orar. Y todos los preparados en la oración, le dijimos, pues orar es platicar con Dios. Y dice, bueno, lo digo y me avergüenzo y a la vez me causa sentimiento. Porque lo único que dijo este hombre, cerró los ojos, se agachó y empezó a llorar y dijo, Dios, te amo. Y fue todo. ¿Quién salió más justificado esa noche de ahí? ¿Yo con mi conocimiento o este hombre con su corazón derramado delante de Dios en un acto honesto? Bueno, ya no me va a detener a ver cada uno ahí. Si alguien quiere búsquelo, digo, se lo paso, perdón. Búscalo en internet, ¿no? No, te lo paso y para que analices los 4 grupos. Y ¿sabes qué es lo interesante de cada grupo? Quería yo verlos a detalle, pero lo interesante de cada grupo es que lamentablemente cada grupo sigue habiendo el día de hoy en la iglesia. Cada de estos grupos sigue habiendo. Por ejemplo, los saduceos, que es la división que había entre fariseos y saduceos. Por otro lado estaban los saduceos, que ellos creían que prácticamente te morías y se acabó. O sea, lo que vivías aquí era lo único que sucedía y se acababa la vida. Ya no había más allá de lo que sucedía aquí. Eso me suena a una justificación de mis acciones. Porque si ya no hay nada más allá de esta vida, entonces disfrutemos la vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, si ya no hay más después de esta vida, pues ¿qué consecuencias habrá? Pues ahora sí que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Por ejemplo, esta semana que me enfermé, le decía yo a mi esposa, cada vez que alguien se enferma, me enfermo de gripa, ya no es lo mismo hasta antes del COVID. Ya me enfermo de la gripa y siento que ya veo a Dios, ¿no? En cualquier momento, Señor, ahí te voy, ¿no? Y antes una gripa era una gripita, ya te tomaste la aspirina, ¿no? El desenfriol, ¿no? Y ahora ya la tomas en serio, dices, ¿no? Y luego ya a cierta edad, a la edad de Azael y la mía, ya cualquier airecito te manda al otro lado, ¿no? Bueno, si hubiese esta vida, pues dirías, disfrutemos, ¿no? Entonces yo dije, o sea, estuve reflexionando esta semana, si fueran mis últimas semanas de vida, ¿qué haría? Pues comería de todo. O sea, ¿para qué me pongo a dieta, no? O sea, la dieta es para un mediano y largo plazo, pero si ya me muero esta semana, pues dale vuelo a la hilacha, Yair. Y pues una conchita, un cafecito y así, ¿no? Dije, pues a disfrutar de la vida, Señor, ahí te voy, ¿no? Si así fuera la vida, que no hay consecuencias, la viviríamos, que no hay vida después de esta vida, y ese era el pensamiento de los saduceos. Los saduceos pensaban solamente en el aquí y en el ahora. Eran un poder demasiado, tenían mucho poder económico, porque se la pasaban acumulando solamente para aquí. Fíjate, 2 grupos políticos religiosos. Uno, los religiosos, los muy ortodoxos, y por otro lado, los saduceos, que no miraban más allá del aquí y el ahora. Dime si no estos poderes políticos religiosos sigue habiendo aquí en la iglesia.
Está el cristiano que viene el domingo, pues yo ya cumplí, y entre semana hace lo que quiere. Entre semana vive como si no fuera cristiano. Vive solamente, valga la redundancia, pasa la vida viviendo solamente para el hoy y el ahora, para hacer dinero, para ser feliz y para pasar esta vida bien. Quisiera sobre de estos dos, fariseo, saduceo, ¿hacia dónde se carga tu corazón? ¿Eres un fariseo muy cuidador de la ley? ¿Muy ortodoxo? ¿Te lavas las manos antes de comer? ¿Tienes tus hábitos religiosos muy bien marcados? ¿Haces tu devocional todos los días? Por ejemplo, esa idea del devocional puede convertirse en un fariseísmo. No, es que yo mi vida la vivo haciendo mi devocional diario. Y entonces si en la célula, ¿no? Sucede, ¿quién hizo su devocional? Y nadie levanta la mano. Y habrá alguno que pensará como yo, gracias Señor que no me has hecho como estos pecadores. Yo todos los días hago mi devocional. Fariseo. O eres fariseo o eres un saduceo, que vive la vida solamente para el hoy y el ahora. ¿Cuál de los dos tiene más la razón? Ninguno. Los dos igualmente están equivocados. Pidámosle a Dios que nos ayude a encontrar el balance correcto. Creo yo, si eres fariseo como yo, párate en la posición de lo que Dios te muestre, primero pásalo por el filtro de un espejo. Evalúate primero a ti mismo antes de evaluar a los demás. Considera tu conducta a ti mismo antes de evaluar la conducta de los demás. Y si eres saduceo, que la vida te va, que ni te va ni te viene, ni te preocupas por nada más que solamente atesorar dinero, hacer dinero, ser feliz en esta tierra, empieza a considerar el venir a Cristo. Porque la realidad es que sí hay consecuencias. Existe un cielo y existe un infierno, al cual seremos llamados después de esta vida. Por eso quería ponerte ahí los parámetros de ahí de los saduceos y los fariseos. Ahora Pablo dice, se me acusa de la esperanza y la resurrección. Nada más quiero citar dos cositas acerca de la resurrección, porque la resurrección es algo que va a suceder, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús resucitó. Daniel 12:2, y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjate, desde Daniel, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección o para vida eterna o para condenación eterna. Está destinado, dice Hebreos, que a los hombres mueran una sola vez y después de eso, juicio. Yo no sé cómo va a ser, hermano, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es más, si tú me preguntas, ¿qué va a ser primero, el arrebato o la tribulación? No lo sé. O sea, la verdad es que quien lo diga es esta, no lo sabe. Pero lo que sí es verdad es que el día que tú y yo muramos, terminemos en esta tierra nuestra tarea, tampoco sé si dormimos o inmediatamente vamos a la presencia de Dios. No lo sé, mis hermanos. El día que muera y regrese, te aviso. Te digo, mira, así es. Yo tengo una idea respecto a ello, pero no me voy a detener a decirte mi idea. Si morimos y nos vamos directo a la presencia del Señor, bien. Pero si morimos y dormimos
en el tiempo cronológico que estamos pasando aquí, y cuando despertemos vamos a despertar para el santo juicio de Dios, pues también se me hace bien. No tengo problema con ninguna. Pero cualquiera de las dos que suceda, un día, cuando pasemos de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad, pasaremos delante del tribunal de Cristo. Primero del juicio de Dios, para determinar, entra en el gozo de tu Señor o apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ese será el primero. El segundo será para pasar nuestras obras. Todo lo que hicimos aquí. Ya estás dentro. Ya, panzazo, ¿no? La libré. Pero ya dentro vas a ser juzgado, vamos a ser juzgados, diría el otro, hasta de lo que hablamos. Y van a pasar por fuego. O sea, por ejemplo, si yo mi intención aquí, a la hora de estar sirviendo a Dios, es una intención para satisfacerme a mí mismo, mi corona, ahorita cantábamos, ponemos nuestras coronas delante de ti, ¿no? Mi corona, que yo digo, ay, tanto esfuerzo en preparar la prédica, en levantarme, en ir, estar ahí, bla, 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 bla. Si mi intención fue servirme a mí mismo, es seno y hojarasca. Le van a prender fuego y ¡pum! Va a desaparecer ahí. Pero si la intención es correcta, entonces se pulirá y será mejor, mucho mejor. ¿Con qué intención haces las cosas? Pero bueno, tenemos la esperanza, dice Pablo, acerca de la esperanza y la resurrección. Nuestra esperanza es esta. Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Te pregunta el Señor, ¿crees esto? Pues entonces vive de acuerdo a esto. Que la eternidad, mis hermanos, ya la estamos viviendo. La eternidad es ahorita. Estamos ya en la eternidad. ¿Vas a decir qué? O sea, es una, así como un multiverso. No te alucines, no veas tanta caricatura. Desde el momento que naces, ya somos seres eternos. O para vida eterna, o para muerte eterna. Pero seres eternos. O sea, más nos valdría no haber nacido. Porque o te vas a la eternidad con Dios, o te vas a ir al infierno y vivirás apartado de Dios toda la eternidad. No 10 años, no 50 años, no 100 años, no 1000 años, eternamente. Mi hermano, esto es para que temblemos, para que no duermas hoy. Si no duermes que porque vienen los extraterrestres y todas esas alucinaciones, esto sí te debería de quitar el sueño. Pero mi esperanza no está en ello. Mi esperanza está en que mi Señor es la resurrección y es la vida. Esa es mi esperanza. Que Él murió por mí y yo al rendirme delante de Él recibo la salvación eterna del justo juicio de Dios. Porque ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salvó el Señor? De la ira de Dios. De eso nos está salvando, de la ira de Dios, que un día será derramada sobre toda injusticia e impiedad. Porque un día va a ser derramada la santa ira de Dios. El día de hoy no lo es. Si tú dices, es que esto es la ira de Dios, no, ni cerca, ni idea tenemos de lo que va a significar la santa ira de Dios. Porque es santa. Si hay una ira que es santa es la de nuestro Señor, que será en contra de toda injusticia. ¿Sabes qué es la injusticia? No voy a llegar al 11. ¿Sabes qué es toda la injusticia?
es saber que uno murió por nosotros y que nosotros ya no vivamos para Él. Eso es injusticia. ¿Sabes qué es injusticia? Injusticia es que alguien murió por ti y le reces a la Virgencita de Guadalupe. Perdón. Esa es injusticia. Porque ella no hizo nada por ti ni por mí. El que murió, sufrió desde el momento que él puso los pies en esta tierra fue nuestro Señor Jesús, que dice que siendo Dios, se humilló, porque se humilló al hacerse igual que tú y que yo. Injusticia es darle valor a mis trabajos, a mis esfuerzos para la salvación y no darle lugar a lo que Él hizo en la cruz. Eso es injusticia. Por eso, aquel que no reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, se va a derramar la ira de Dios sobre él. Porque si tú lo ves, sinceramente, no hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir la salvación, más que rendirte delante de Él. Nada más. No tienes nada más que hacer. ¿Portarte bien? No necesitas portarte bien. Eso va a ser la consecuencia. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, rendirte a Él, reconocerlo como tu Señor y tu suficiente Salvador. Y eso es todo. Por eso esa es una injusticia. ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás parado? Bueno, en fin, ahí están estos amigos. Mi esperanza está, como dice Pablo, en la eternidad puesta en Jesús, no en mis acciones, no en mí, sino en el Señor Jesús. Verso 9, sí le voy a avanzar, a la mera sí. Verso 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Ahora ya se pusieron del lado de Pablo. Que si un espíritu le habla a un ángel, no resistiremos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Siempre el Señor sale al quite. Cuando uno la riega, cuando uno comete errores, cuando estás en el hoyo más denso y oscuro que tú y yo podríamos pensar que estás, imagínate, el soldado romano, el principal del soldado romano, estaba buscando su nombre, tuvo miedo de que lo despedazaran. Imagínate cómo estaba el alboroto, de tal forma que hasta dijeron, ahorita me lo van a despedazar a este. O sea, estaba en una situación demasiado complicada Pablo. Tal vez en la no. ¿A quién animas? Cuando animas a alguien, ¿a quién anima? ¿Por qué lo animas? Pues porque está desanimado. Entonces es probable que Pablo estaba capa caída. Y se le presenta al Señor y le dice, Pablo, ten ánimo. No te preocupes. Esta es la quinta de 6 visiones que Pablo recibe. En la mayoría de ellas, el Señor lo anima. Y es chistoso, bueno, me llama la atención cómo anima el Señor a Pablo, diciéndole, vas a ir a testificar a Roma, que al final era un deseo de Pablo el ir a Roma. En Romanos 1:9, en Romanos 15:23 podrás ver ello, que Pablo deseaba ir a Roma. ¿Sabes qué? Que el Señor de manera constante
va a buscar animarnos tal vez a venir a Él. Te animo a que vengas. Tal vez animarte a seguir adelante en tu matrimonio, para con tus hijos. A lo mejor has caído en desánimo de decir, ya, llegué a lo último de mis circunstancias. Pero sabes que Dios te dice, ten ánimo. Así como has pasado por aquí, te voy a ayudar a seguir pasando por más. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios te dice, ten ánimo. Fíjate lo que dice el Salmo 121. Con esto vamos a terminar. Me encanta este salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me encanta cómo David hace esta reflexión. Alzaré mis ojos a los montes, porque cuando ves los montes, ves lo impresionante de ellos, porque su reflexión gira alrededor de la creación. Dice, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Por qué hará esta reflexión? Porque cuando tú ves lo majestuoso de toda la creación y miras tus circunstancias, dices, creo que el Dios que hizo ello es más grande que las circunstancias que estoy viviendo. Por eso cuando ves el mar, ¿no? Lo imponente del mar, lo poderoso que es el mar, ves al cerro hasta del Colli, ¿no? Ves el cerro del Colli, ¿no? Yo me despierto con vista al cerro del Colli ahí en mi casa, tu casa, y lo veo y yo digo, wow, qué maravilloso. El hombre ha despedazado todo lo que hay ahí, pero si no estuviese eso, o sea, sería como un Alpe suizo, el cerro del Colli. Pero ¿sabes qué? Que yo lo veo y digo, Señor, gracias. Mi escritorito está con vista al cerro del Colli y yo lo veo y veo el cielo y digo, qué maravilloso eres, Señor. Por eso dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo todo esto. No, mi socorro viene de mí, no, mi socorro viene de mis pensamientos, mi socorro viene de algo más grande que yo mismo. Si tu socorro viene de tu quincena, híjole, qué socorro tan más triste. Porque tu quincena ya la debes muchas veces, ¿no? Ya llegó y ya la debes. Imagínate, estoy esperando mi quincena para que me socorra. No, pues, pobre de ti. Verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Me encanta porque el Señor no está dormido. Aunque pareciera, ¿no? Que a veces ya se quedó dormido el Señor, así como que se durmió y se olvidó de Yair, ¿no? Y de repente va a despertar el Señor, ay, y Yair, me acordé de Yair. No, así no está el Señor, definitivamente. El Señor está atento a todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa. Él tiene cuidado de todo lo que nos sucede. Tanto cuidado tiene de ti, de mí, que sabe cuántos cabellos tienes. Unos le hacemos más paro, ¿no? Que otros. No se preocupa tanto por ello. Pero imagínate cuántos cabellos tiene. Imagínate qué delicadeza tiene el Señor contigo, que se ha dado a la tarea de descontar cada cabello que se te cae. Dime si Él tiene cuidado de ello, porque lo crees o piensas que es un alucino más. ¿Sí crees? La Biblia lo dice. ¿Tú crees que el Señor sabe cuántos cabellos tiene? ¿Sí lo crees o no? Yo sí lo creo. Bueno, si crees eso, ¿tú crees que no tiene cuidado de todo lo que te pasa? Por eso el Señor no está dormido. A lo mejor Pablo en algún momento dijo, Dios ya se olvidó de mí. Y de repente llega el Señor y le dice, Pablo, ten ánimo. No desmayes. Anímate. Yo no sé cuál circunstancia podría estar pasando ahorita, o a lo mejor no estás pasando ninguna y todo está bien. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero habrá momentos en donde tendrás que pasar por, como dice el Salmo 91,
perdón, el Salmo 23, que dice el valle de sombra de muerte, ¿no? Podrás estar pasando por el valle de sombra de muerte, pero sabes que ten confianza, porque en medio de ahí el Señor va a estar contigo. Ahora fíjate, dice valle de sombra de muerte. ¿La sombra qué te hace? ¿Qué te hace una sombra? ¿Qué te hace una sombra? Nada. Solo te asusta, como dice Saúl. Te asusta nomás. El valle de sombra de muerte, lo único que nos debería de causar a nosotros es, gracias, espanto. Nada más. No nos debería hacer nada. Entonces la circunstancia que estés pasando podría ser parecida al valle de sombra de muerte, pero ten confianza porque el Señor va a caminar contigo, agarrado de la mano, en medio del valle de sombra de muerte. Y bueno, ya ahí le dejamos. Pablos, ten ánimo. Si tú ves tu matrimonio despedazado, ten ánimo. Si ves que la relación con tus hijos está sin rumbo, ten ánimo. Si ves que tus finanzas no van para ningún lado, ten ánimo, porque el Señor está contigo. Alza tus ojos a los montes, porque de Él viene tu socorro, no de lo que sucede aquí. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos enseñas, porque sin lugar a dudas necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu consuelo, necesitamos como hoy del ánimo que tú nos das en medio de cualquier circunstancia. Sin lugar a dudas, tu palabra constantemente resuena. Ten ánimo. Ayúdanos, Señor, a dejar de mirar lo que sucede en esta temporalidad, que sí, a veces no es favorable el viento. A veces las circunstancias son como este mar que está agitado y en nuestra contra parecería. Pero si tú estás en la barca, no importa nada de ello. Porque en el momento que tú quieras te vas a levantar y vas a callar la tormenta. En eso está nuestra confianza. Y si aún no fuera así, con todo, seguiremos exaltando tu nombre. Porque sabemos que nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está con el bien eterno, que será verte a ti durante toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.